una pequeña formación, pues sabemos que no es nada fácil y hay que reconocer este esfuerzo. Eh, Porfa, me cuentas si viendo la presentación. Sí, estamos viendo tu presentación. A veces se te da como un Perfecto, poquito el bueno, audio, pero dentro del tema del reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigentes, vamos a ver rápidamente algunos temas de la agenda que consideramos fundamentales, un corto video del uso de la energía, cómo es mi comportamiento, conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo que sirve a nivel general en todos los procesos que ustedes y las tareas desarrollan dentro de los servicios que prestan. Vamos a hablar un poco del riesgo eléctrico y las consecuencias, digamos, que ocasiona esto, el no tener los cuidados y las medidas preventivas que hoy están declaradas, un poco profundizar en lo que es la normativa RETIE y su aplicación en el riesgo eléctrico y qué debemos hacer para no. ¿Me cuenta si escucha el video? ¿Lo estamos escuchando? sí, señora, ahí se escucha. ¿Sí? La energía es uno de los ¿El Sí, video lo señor. estamos escuchando? Sí, Ok, señor, lo estamos perfecto. escuchando. bienes más preciados por la humanidad. Es un elemento esencial para nuestra vida que nos permite evolucionar. Hemos creado lazos profundos con ella, a tal punto que no hay acción humana que no esté ligada a la energía. La usamos para alimentarnos, transportarnos, comunicarnos y muchos otros beneficios. No sabemos vivir sin ella, y así como todo gran tesoro que genera bienestar, también implica responsabilidad y cuidados. Los actores que tienen contacto con ella deben ser muy cuidadosos para no sufrir accidentes y para ello son capacitados. Sin embargo, todas las personas del planeta tenemos un contacto menor con la energía que en ocasiones ignoramos. Por eso hoy venimos a hablar de esos riesgos a los que en cierto modo estamos expuestos, que ignoramos, y debemos aprender algunos principios de precaución para tener una excelente relación con la valiosa energía. En Enel nos preocupa el alto índice de accidentes eléctricos que ocurren en el país. Las principales víctimas son terceros, personas que no trabajan para nosotros ni directamente con electricidad, pero que tienen relación con ella e ignoran las medidas de prevención que deben tomar. En su mayoría son personas que se dedican a trabajos varios, constructores, maestros de obra, personal de la limpieza o simples ciudadanos desprevenidos, entre otros. Bienvenidos a esta capacitación en donde aprenderemos a mantenernos seguros y protegidos frente a posibles riesgos eléctricos que se puedan presentar en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante la electricidad? ¿Alguna vez en tu casa se ha ido la luz de un momento a otro? En ese instante quedas confundido e intentas verificar si es algo que sucedió en toda tu cuadra. Si es de noche, empiezas a buscar velas o linternas para no usar el celular y no gastar la batería en caso de que el corte se extienda. Pero, ¿qué pasaría si en este momento el mundo se queda sin electricidad definitivamente? Ya no podríamos volver a realizar actividades, ni utilizar algunos equipos que usamos en nuestro diario vivir. No habría forma de usar celulares, televisores, computadores, neveras, lavadoras, planchas, entre muchos otros. E incluso, no tendríamos iluminación ni alumbrado como los tenemos hoy en nuestras casas. La electricidad es de vital importancia y genera calidad de vida, bienestar. Nos permite tener comodidades y espacios en nos rodea, como industrias, comercio, residencias, calles e incluso parques con sus alumbrados. También existe la electricidad en la naturaleza, por ejemplo, en tormentas a través de los rayos. Además, algunos animales la producen, como las anguilas, y también tus neuronas usan electricidad para comunicarse. Yo creo que rápidamente vamos a hacer una reflexión.
¿Por qué traemos a colación este video, digamos, de la importancia que es la energía? Y como bien lo decía, sin ella no podemos vivir, porque la necesitamos en nuestras casas donde vivimos, cuando nos trasladamos para cargar nuestros celulares, para usar nuestros equipos computadores, para iluminación, para motores. Normalmente en todos los procesos industriales donde, en las obras, en las diferentes instituciones o empresas donde estemos, se requiere la energía. Entonces, los invito a que miremos cómo es su comportamiento, cómo es mi comportamiento. Yo sí soy responsable con el uso de la energía, o a veces pienso que porque tengo un conocimiento empírico, he tenido experiencia en algún tipo de instalaciones eléctricas, llámese de la más sencilla, instalaciones residenciales, comerciales, industriales, o a nivel de redes, de medios, o a nivel de alta tensión, asumimos riesgos y asumimos trabajos que no están de nuestra competencia técnica ni competencia legal. Entonces, ¿por qué esto? Porque resulta y pasa que en los últimos 4 o 5 años, nosotros como empresa, en nuestros registros, tenemos más de 400 personas terceros para de construcción, en mantenimiento, eh, en diferentes tipos de actividades, incluso no directamente con la electricidad y de forma indirecta se han accidentado. Y lo más grave aún es que prácticamente un poco más, casi el 25% de esta cantidad de personas que tenemos en nuestra base de datos, 50 personas han fallecido por electrocución, porque no han dado las medidas o por desconocimiento, porque de pronto piensan que están distantes de la red o porque lo pueden hacer y no les va a pasar nada o porque nunca les ha pasado nada. Entonces, es una situación muy compleja a nivel del país, especialmente Bogotá y Cundinamarca, Bogotá incluso, donde nosotros hemos desarrollado algunos convenios con el Hospital Simón Bolívar, con la Subred Norte, que es referencia a nivel latinoamericana en el manejo de quemados. Y vemos que a pesar de que el año pasado venía ocupando a nivel de accidente después de líquidos y incendios, el tercer puesto lo ocupaba la electrocución por por paso de corriente en el cuerpo humano. Si bien es cierto, ya está en el cuarto puesto, sigue ocupando el primer puesto en consecuencia, porque es que cuando pasa corriente por el cuerpo humano, no solamente, digamos, las quemaduras a nivel de la piel, puede ser superficial o profundas, sino también porque hay órganos, digamos, que afectan los pulmones, el corazón, las vías respiratorias. El paso de corriente, en nosotros nos convertimos como una resistencia, eso genera calentamiento y ese calentamiento pues además afecta a los diferentes órganos y las consecuencias son altísimas. O sea, los procesos, cuando las personas no se mueren, los procesos de recuperación, de rehabilitación, son muy complicados. Entonces no queremos que esto siga pasando y necesitamos colaborativa el tema del riesgo eléctrico, independiente que no trabajemos directamente con él, pero en muchas obras siempre van a haber redes cercanas, sea internas o externas, que tenemos que tener presente, porque si bien es cierto, a diferencia de los incendios que lo vemos, sentimos el calor, la energía, digamos, no se ve y eso, digamos, lo vuelve aún mucho más peligroso. Entonces, yo los invito a que empezamos a identificar y a conocer, digamos, y a entre peligro y riesgo. Digamos que peligro es algo intrínseco que me puede a mí ocasionar un potencial daño que incluso me puede llevar hasta la muerte. El peligro siempre lo estoy observando, lo tengo que ver, tengo que evidenciar lo que eso es un peligroso para mi integridad física, el de mis compañeros o los que trabajan conmigo, como lo queramos llamar, y el riesgo, la probabilidad que ese peligro te cause un daño. Entonces, si yo observo que ese peligro, por ejemplo, este ejemplo aquí estoy viendo que hay tiburones, pues, oiga, no me puedo tirar porque es peligroso. Ese peligro es el tiburón. En el caso de las redes eléctricas, si yo veo redes que están ahí, llámese de alta, de media tensión, incluso hasta de baja tensión. Si yo no tengo conocimiento, escalo con la persona calificada o si no es con la persona calificada, con el operador de red con el que presta servicio para decir, venga, yo necesito montar, hay una red que está pasando y eso es peligroso, una escalera metálica o cuando voy a manipular varillas, tubos, bueno, todo este tipo de elementos que romper la distancia y hacer contacto mm, con la red a cualquier nivel de tensión, se vuelve peligroso para mi integridad física. Entonces, hay riesgos, o sea, yo no los puedo eliminar. O sea, eso está ahí, el peligro está latente, que me puede causar daño a mi vida.
Entonces, lo que yo puedo decir, no se puede eliminar y sé que ese riesgo, hay la probabilidad de que me cause algo, pues tengo que aprender a controlarlo. En el tema eléctrico, hay subestaciones, hay sitios en construcciones, hay instalaciones eléctricas que de pronto son frentes vivos expuestos, que no, de pronto muchas veces no cumplen la normatividad técnica porque hace muchos años se construyó así y a veces incluso nosotros mismos nos permitimos entrar a esos lugares y acercarnos de forma peligrosa con materiales inadecuados en los mismos edificios donde estamos, en las calles, digamos, en las fachadas, cuando pasan las redes y yo, digamos, voy a hacer un mantenimiento de una fachada, voy a construir un edificio de varios pisos, voy a hacer voladizos, entonces no conozco por desconocimiento las distancias de seguridad y los niveles de tensión y eso me está generando, ese peligro me puede generar un riesgo de electrocución que es lo que no queremos. Hay que evitarlo, entonces tenemos que aprender a que los riesgos, pues es una combinación de la probabilidad con las consecuencias de que ocurra un evento peligroso y esa consecuencia pues va a depender de qué tanto, digamos, el riesgo es tan alto y qué tanto no lo he controlado. Por ejemplo, los riesgos, pues normalmente los riesgos los puedo controlar en la fuente, en el medio, en el trabajador o administrativo. En la fuente, pues a nivel de ingeniería, con algunos cambios, con tecnología, en el medio instalando barreras que limiten y restrinjan los accesos, digamos, el tema de usando los equipos de protección personal, si voy a estar en una obra, pues mínimo debo garantizar que tenga mi casco, que tenga mis guantes, que tenga mis botas, y no solamente por el riesgo eléctrico, sino por los riesgos que hay, que están inmersos y que esos peligros, pues son intrínsecos muchas veces de los mismos equipos y de la misma situación y del mismo entorno, que no lo vamos a poder eliminar. Entonces, en el trabajador, pues usando los equipos de protección o administrativos, formando mi gente, capacitándola, entrenándola, para que cuando vaya a ejecutar un trabajo, pues tenga la competencia, o si no la tiene, sepa y conozca de que debe contratar una persona competente para hacer un trabajo, digamos, que no es calificado y que no tiene la competencia técnica y la experticia para garantizar que los riesgos los tiene controlados. Entonces, los riesgos, digamos, aquí, como puede ver, el peligro lo identificamos y ya lo mirábamos ahora con ese slide donde le mostrábamos el mar, que estaba el tiburón. Yo identifico y observo el peligro. Los riesgos los controlo, los evalúo y los controlo. Y estos riesgos debo tomarlas. ¿Sí? Aquí, un ejemplo muy fácil para un mejor entendimiento, digamos, para que ustedes vean, digamos, cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuáles son los controles. Entonces, digamos que aquí el peligro es un perro bravo, digamos, una raza brava que me pueda morder a la exposición. El riesgo es muy alto, que si yo me acerco, las medidas de control, pues sencillamente me puede morder. Y los controles que puedo tomar, pues en el perro sería en la fuente, ponerle un bozal o en el medio encerrarlo, o en el trabajar utilizar, ponerle equipos para que cuando vaya a morder no me afecte. Y hay ropa, digamos, que proteja ante esa situación. Eso, digamos, un ejemplo en un tema con los animales, pero también con las redes eléctricas. Lo que yo quiero es que ustedes vean, ustedes que están trabajando aquí, que trabajan permanentemente en construcción, las redes de media tensión o baja tensión, pues normalmente están energizadas para poderle prestar el servicio, digamos, a las casas, a las empresas, a la agencia del comercio, y ese riesgo es alto independiente que el voltaje sea alta tensión, media tensión o baja tensión. Entonces, para los controles, pues los controles es que, oiga, si yo definitivamente no sé nada, pues yo no voy a trabajar en red, en esa red energizada, pero voy a trabajar en una eléctrica, pues le pido al operador de red o a la empresa que presta el servicio, venga, voy a trabajar aquí cerca, por favor, si no se puede cortar el servicio, ahí le mesa. Si no me la puede aislar, pues que me recomiende qué medidas puedo tomar para garantizar de que no me va a pasar a mí como dueño del edificio, del bien, del activo, o como persona que me haya dado para ejecutar un trabajo. A no ser que hay una persona que pueda tomar, digamos, las acciones pertinentes, si va a intervenir la red directamente, en caso contrario, si es indirecto y está sus acercamientos a la misma, pues tiene que cumplir medidas de seguridad que están contempladas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que más adelante vamos a ver. Aquí rápidamente les voy a compartir un riesgo
Esto, ¿por qué este tema? Porque es que el RETI, digamos, en que fue el 2 de abril de este año, de la resolución 40.117, digamos que dispuso y a nivel general tiene 4 libros. En el libro 1 habla de las disposiciones generales y más adelante vamos a ver donde hace referencia a las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas. O sea, lo que busca es proteger la integridad física, pero no solamente de las personas, también está la vida animal, vegetal, ¿sí? Y preservar el medio ambiente. Es una obligación legal de todos nosotros. Y a veces dentro de nuestras actividades que desarrollamos, podemos afectar alguno de estos, digamos, alcances que tiene el RETIE y que es una obligación legal. Y ante una omisión, pues nos podemos ver incursos en procesos disciplinarios, dependiendo con qué empresa estemos o a nivel, digamos, civil, penal. Entonces, ninguno de nosotros nos quisiéramos ver incurso con esto y el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Entonces, vamos a ver conceptos rápidos, fáciles de riesgo eléctrico. Módulo 2. Riesgo eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Bueno, entonces ahí lo que queremos mostrar es riesgo eléctrico en todas las instalaciones eléctricas donde hay energía, donde hay electricidad, está pendiente. En las obras, digamos, hay redes cercanas y trabajamos con máquinas de excavación, los que de una u otra forma están, ahorita que hay tanto trabajo aquí en Bogotá con el tema del metro, el Transmilenio, que hay tantas obras civiles, máquinas excavadoras y es peligroso, no solamente las redes aéreas como demuestra ahí, y no solamente líneas de transmisión de 115, sino también subterráneas a nivel de 34.5 o 13.2, que es muy peligroso el no evidenciar y tomar las medidas de control. ¿Por qué puede 2.2. pasar ¿Por qué puede corriente en pasar el cuerpo corriente a humano? través del Miremos. cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que es el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad. Es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza. Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Mire que yo quiero que, y un concepto muy sencillo, como bien lo decía el video, la corriente es como un ejército de duendes perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente se va por el lugar de menor resistencia. Así de sencillo. Como el cuerpo, como nuestro cuerpo humano, como bien lo decía, está conformado por más del 70% podríamos decir, de iones de agua. Quiere decir que nosotros somos un excelente conductor. Entonces, cuando nosotros, por alguna razón, puede ser en nuestras casas, en nuestros trabajos, hacemos contacto con una red, llámese la sea media, baja tensión. Me voy a referir a baja tensión porque normalmente es donde más fácil podemos acceder. Pues sencillamente nos volvemos parte de ese circuito y eso es un contacto directo. Y un contacto quiere decir que puede pasar por nuestro cuerpo humano. Y, digamos, el tiempo de exposición que nosotros, nuestra resistencia, ahí dice que por estudio, digamos, la resistencia del cuerpo humano es de 1000 ohmios. Eso no es solamente ohmios, digamos que eso está conformado por una impedancia porque los músculos,
pero no voy a hablar técnicamente, voy a hablar en unos términos muy básicos, hablemos de resistencia. Entonces, cuando hablamos de resistencia, mi cuerpo pasa por el cuerpo, digamos, la corriente pasa por el cuerpo humano cuando yo hago esto. Y esa corriente, digamos, como mi cuerpo es una resistencia, empieza a sufrir puede sufrir una especie de calentamiento y puede afectar mis órganos. Desde un simple cosquilleo, pero si yo estoy mojada, si yo estoy húmedo, si emocionalmente estoy mal, si en condiciones fisiológicas no estoy muy bien de salud, pensando que sí, digamos que esas variables pueden afectar a una u otra más que a otra persona. Si estoy con los pies mojados, si estoy en un sitio con humedad alta, pues sencillamente la corriente puede ser mayor y cuando la corriente es mayor, pues vamos a ver más adelante que eso pudiese llegar a generar incluso daños graves en mi organismo que me causen hasta la muerte. Entonces, ahora lo vamos a ver con un circuito muy sencillo, pero esto es un tema de habilidad. Mire, este tema, como lo pueden ver, un vagón de un tren de la línea, no necesariamente con coger la línea. O sea, si yo rompo las distancias de seguridad, el aire, que es un buen conductor, que es un aislante, en ese momento, dependiendo del nivel de tensión, se puede ionizar, generar un arco y volverse conductor y pasar por mi cuerpo humano, que es un. Entonces, ese riesgo eléctrico se puede presentar no solamente con contactos directos en ese tipo de redes y a diferentes niveles sino también en mi casa, con electrodomésticos, una lavadora, algunos equipos como secadoras, todos estos equipos electrodomésticos cuando no están conectados a una instalación eléctrica que normatividad que cumpla lo que sigue el red, no solamente en su calidad de la ejecución, de la conformidad de la instalación eléctrica, sino también en los materiales y en los productos que usa, que deben estar certificados, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos vamos a comprar materiales en sitios que no están autorizados porque de pronto les cuesta menos y resulta que los productos no están homologados, no están certificados por el RETIE y eso puede generar un riesgo con instalación de una instalación eléctrica domiciliaria, en las casas, comercial, bueno, y ahí vaya subiendo a nivel industrial cuando las cargas son mucho mayores y los voltajes empiezan a subir. Entonces, uno pensaría, y no, eso no pasa nada. En condiciones normales, ese equipo no debería pasar nada. Pero resulta y pasa que si esa conexión no está bien y no tiene ni siquiera una puesta a tierra adecuada cumpliendo la normativa técnica, pues sencillamente yo puedo tener una descarga. Entonces, de la exigencia del RETIE, lo que busca es protegernos a nosotros, principalmente, ¿no? Aunque ya les comentaba que no solamente nosotros, sino también preservar el medio ambiente, la vida animal y vegetal, porque con un acto irresponsable de nosotros, pues podríamos llegar a complicar y a dañar, digamos, vidas de diferente tipo. Entonces, un ejemplo en casa muy sencillo, un circuito muy sencillo, una instalación, me pongo a hacer una instalación eléctrica, a instalar un toma, un bombillo, hacer una derivación, porque de pronto lo he visto, la experiencia, ay, eso es fácil, no pasa nada, pero resulta y pasa que ese nivel de voltaje se pueden generar 110 miliamperios. Y 110 miliamperios en una tabla que tenemos, dependiendo del tiempo de exposición y lo que dice el RETIE, pues podría llegar a generar una consecuencia grave en su organismo. El RETIE, digamos, unas zonas de efectos de corriente eléctrica, que zona 1, zona 2, zona 3, pero está proporcional el tiempo de exposición, ¿sí? Con la corriente nos veamos expuestos. Entonces, uno puede decir, ah, no, es una corriente, digamos, uno podría decir aquí en la tablita, cuando se pone rojo, pues es muy complicado, ya eso se vuelve fatal, zona 4 y zona 5, hay riesgo de fibrilación, digamos, un 5% y en la 5 hasta 50% por estudios. Pero la idea es que no nos veamos expuestos a eso. No debería ser porque el riesgo es alto, porque, como bien le decía, depende de muchas variables, depende de nuestras condiciones físicas y de salud. No es lo mismo una persona que esté bien que si yo no estoy bien o que si estoy destrozado, pues dependiendo del tiempo de exposición y cómo esté, me pueda generar una descarga eléctrica y yo puedo estar agarrando el músculo, se contraen y no logre soltarme hasta que de pronto las vías respiratorias o puedo sufrir, sí, desde un paro cardíaco o un paro respiratorio.
Entonces, casos de la Universidad La Salle, por ejemplo, con quien tenemos un convenio, desarrolló un prototipo donde simula, digamos, a través de su humanoide que ustedes ven ahí, simula, digamos, unas resistencias, la resistencia del cuerpo humano que suma 1000, pero entre la resistencia, impedancias que hacen ver como digamos, los músculos también hacen parte y como los conductores de corriente, pues digamos que ahí los simulan en ese prototipo. Entonces, lo que hacen es que cuando se le empieza a inyectar voltaje 120 voltios y se empieza a variar, a jugar con ese voltaje en ese humanoide simulado, pues en un momento dado, bajo cierto tiempo de exposición, eso va a ese momento y se veía la variable pulmonar y la variable del corazón. Entonces, esas variables, cuando empieza a aumentarse ese reóstato, que usted lo ven ahí en la mesita, uno empieza a variar, llega hasta cierto punto que pum, se da un paro cardiorrespiratorio y el corazón ahí se ve, las dos señales se ven en el computador. Entonces, eso es digamos, un desarrollo de una tesis de 3 tesis que quieren simular, digamos, por el cuerpo humano y la afectación que tiene. Y también tenemos digamos, unos prototipos que desarrolló la Universidad Nacional, con la cual también tenemos, como ustedes saben, que es referente a nivel del país, y es cómo, sin yo hacer contacto, digamos, con una red eléctrica, cuando se rompe la distancia, ¿sí? La distancia que incluso el RETI lo tiene contemplado, generar el arco y yo puedo subir una descarga. Eso es fundamental que lo tengamos presente. El arco eléctrico, digamos que se puede dar, ¿qué es lo peligroso del arco eléctrico? El arco eléctrico, digamos, genera esa radiación térmica de ese arco, digamos, genera temperaturas que alcanzan casi los 20.000 grados centígrados. Eso genera, digamos, un aumento súbito en la presión de casi 30 toneladas por cuadrado, ¿sí? Y eso, a su vez, es como si se desintegraran, como si fuera una metralleta, digamos, que estuviera disparando. Hay una desintegración de productos que generan unos vapores tóxicos, unos gases, que además de lo que ese arco eléctrico me puede generar afectación y me quema la piel, también esos vapores tóxicos me pudiesen llegar a que un paro y se me cierran las vías respiratorias y yo respirar y eso me cause la muerte. Además del ruido, eso es muy complicado, el arco eléctrico es muy complicado y por eso hay unas distancias de seguridad que debemos de mantener y algunos equipos, por más que seamos calificados, deben, de acuerdo, digamos, a la energía incidente, utilizar unos equipos de protección, incluso unos overoles ignífugos ante un riesgo de explosión. Aquí vamos a ver rápidamente este video de unos señores que estaban ahí trabajando en las celdas a una distancia de que eran mal calificado, pero que no tuvieron presente, digamos, la situación de riesgo tan alto y no están los equipos de protección personal adecuados. ¿Sí la explosión? El arco eléctrico tan alto, lo que le decía, las temperaturas de 20.000 grados centígrados, y eso son partículas como si fuera metralleta, y eso pues es gravísimo, eso es bien complejo. Aquí es personal técnico que incluso está trabajando en líneas aéreas y que porque es técnico y es calificado y tenga experiencia no significa que no tenga que cumplir la distancia. Mire el arco eléctrico que se genera. Si él no tiene todos sus equipos de protección personal adecuados, mire el arco del aire se ioniza, se acerca a él con temperaturas de 20.000 grados centígrados y con gases tóxicos muy altos, generar lo que yo les decía, que me afecte las vías respiratorias o que en un momento dado esos gases son tóxicos me puedan generar desde un desmayo hasta perder la vida. Los efectos del arco eléctrico, pues decíamos, las quemaduras de primer grado, digamos que es superficial, hay unas un poco más profundas que son las de segundo grado y las más complejas las de tercer grado, digamos que ya ahí puede ser que sienta dolor, uy, yo estoy bien y resulta que ellos ya se murieron porque afectó, digamos, todas las capas de la piel. Entonces, es muy complicado el arco eléctrico. Entonces, entrando un poco en la normatividad en la reciente, yo quiero que ustedes tengan presente una cosa. El RETI, digamos, es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que ya les comentaba que tuvo una actualización ahorita el 2 de abril bajo la resolución 40.117 y
lo que busca es garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal, vegetal y preservar el medio ambiente. La N 2050, que es el Código Eléctrico Colombiano, digamos, parte del RETI cogió normatividad de ahí, digamos, todo el tema de normativa y lineamientos técnicos para los que trabajamos en instalaciones eléctricas. Vino también la resolución 150-18, para establecer lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, toda la cadena de energía, de generación, pasando por transmisión, distribución y comercialización. O sea que eso, la norma técnica es mucho más exigente del contexto legal. Y la norma NFPA de seguridad eléctrica en lugares de trabajo, que tiene que estar asociado todo el tema de incendio, equipos de protección personal, todo el tema de riesgo eléctrico, controles. Entonces, es bueno que ustedes sepan que el RETIEMA, la 50 está asociado a la y la 5010 NFPA 70 está asociado a los trabajos. Dentro del tema de las competencias, que es, digamos, el RETIE también lo trajo a colación, realmente hablaba de varias definiciones. Sin embargo, es importante que sepan, los que no somos no electricistas, los que son personas no electricistas, digamos con actividades relacionadas con instalación, que no estén directamente involucrados con riesgo de origen eléctrico, que hacen aperturas, regatas, rocerías, bueno, otros temas, esas personas deben estar acompañados siempre o estar supervisada de una persona competente en electrotecnia. Electrotecnia es que tiene que tener conocimiento, digamos, tiene que ser competente. Las personas competentes, el RETIA dijo, venga, es que antes hablaba de personas calificadas, y ahorita se quedó con una definición que habla de persona competente, y son las personas que tienen como la responsabilidad del diseño, construcción, ampliación, modificación de toda instalación eléctrica, así como la operación y el mantenimiento, y siempre debe estar dirigida y supervisada, digamos, y ejecutada por personas técnicas legalmente competentes. Cuando dice técnica legalmente competentes, es que tiene que tener matrícula profesional. Si es un técnico electricista, entonces tiene que tener su matrícula en el CONTE, y yo creo que algunos de ustedes han escuchado que dice que T1, entonces instalaciones eléctricas internas, pero bueno, ya habla de hasta CT5, que es el que tiene competencia para trabajar en red de media y baja tensión, ¿sí? Entonces no significa que porque yo tenga matrícula con TT1, entonces voy a poder trabajar en instalaciones en redes de media y baja tensión. Cada uno tiene su competencia legal y es importante que todos lo conozcamos porque una omisión, un desconocimiento en esto, en caso de llegarse a presentar un accidente, tienen, digamos, la responsabilidad tipo civil, penal o administrativo. Y la 5018 ya dijo, venga, es que todas las empresas, el representante legal de empresas deben declarar un procedimiento para la habilitación del personal. Entonces, cuando hablo de habilitación de personal para trabajar en redes, digamos lo que tiene esa persona, entonces primero que tiene que estar acto, tiene que, a nivel médico, tiene que tener todo su desarrollo y ser acto médicamente para desarrollar la labor. Debe ser una persona competente. Entonces, quien emite un representante legal o el que tenga la competencia para emitir una presentación debe hacer todos los chequeos y validar los soportes para poder emitir ese documento que le da la competencia para ejecutar las actividades, llámese en baja, en media, en alta, en subestaciones o en centrales de generación. Aquí hay un contexto general del RETI vigente que, como bien les comentaba, que es la resolución 40.117, digamos, tiene 4 libros y un anexo. El libro, digamos, habla de todas las disposiciones generales donde el objeto, pues, vida, salud humana, animal, vegetal, medio ambiente, prácticas, ¿sí? Tiene todo el tema de las definiciones, abreviaturas, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, digamos, hace alcance al 1072, donde dice, pues, que toda empresa, ya natural, no natural, temporal, consorcios, están obligados, digamos, a implementar, ¿sí? Su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y a garantizar que eso se materialice. Y eso es fundamental porque, digamos que en el capítulo 6 del mismo RETI, en su título 4, pues hace alcance que todos los empleados, llámense públicos o privados, con subcontratistas y demás, están obligados a, digamos, a organizar y garantizar el funcionamiento de ese sistema que él lo decía y que lo tiene declarado en la 1072, pero también elaborar el panorama de riesgos. Este RETI hace mucho énfasis en el tema del panorama de riesgos, del riesgo eléctrico, de los controles, del análisis
digamos, de delimitar y de marcar las áreas de trabajo, estructurar un plan de emergencia y garantizar que todos lo conocen y que lo pueden implementar en un momento dado. Eh, digamos que ese libro uno es bien amplio y hace referencia también al análisis de origen de riesgo eléctrico, o sea, lo que busca es crear conciencia en todos nosotros, ¿sí? Sobre los riesgos existentes en todos los lugares donde se haga uso de electricidad. Y no habla de cuando se hace uso de electricidad desde mi misma casa, de donde yo vivo hasta donde yo voy a laborar, porque normalmente la electricidad se usa en todo. Entonces, mire que el RETIE lo que busca, y ustedes lo pueden consultar, digamos, ahí en internet, lo que busca es crear conciencia en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y cómo aprender a gestionar los riesgos. Entonces, es fundamental. Están los 4 libros. El otro libro, digamos, el libro que habla de los productos, digamos, ahí se refiere, digamos, a todos los requisitos y ensayos mínimos, equipos, productos, ¿sí? El tema de la certificación de conformidad del producto, y ahí cuando habla de producto, digamos, de todo lo que hace parte para hacer una instalación eléctrica, desde la más sencilla hasta la más compleja. Eh, digamos que yo, y lo que, reforzando un poco también en el título 5 de los requisitos técnicos principales, donde alcanza el análisis de riesgos de origen eléctrico, esto está citando lo que está en el RETI, dice que el personal que intervenga en un sistema objeto del RETI, en función de las características, debe analizar los posibles riesgos. Entonces, eso es fundamental. Y aplicar las medidas necesarias para que no se materialice un accidente, ¿sí? En cuenta, digamos, la posibilidad de generar patologías. Incluso el mismo RETI habla de la electropatología, que es una disciplina, digamos, que estudia los efectos, digamos, de la corriente en el cuerpo humano, pero esa corriente que es potencialmente peligrosa y que puede generar lo que yo decía, desde lesiones, desde molestias muy sencillas, desde un cosquilleo hasta la muerte. Entonces, es fundamental que tengamos de eso porque este RETI tenemos una responsabilidad muy alta y es que, por favor, saquemos un espacio, consúltenlo, léanlo, pregúntenlo. Ahora hay una ventaja y es que viene por libros y uno los puede empezar a leer y a interiorizar un poco, digamos, en lo que considere tiene mayor relevancia para uno o para la tarea que estamos desarrollando. Por ejemplo, en ese mismo libro, el de disposiciones generales, que es el libro uno, hace alcanzar los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, digamos, todas las instalaciones tienen implícitamente un riesgo y eso no lo podemos eliminar. Y ante la imposibilidad de controlarlos, porque no los vamos a poder eliminar todos, pues el RETIE que hizo, no digamos algunos, ¿sí? Algunos factores de riesgo que al no controlarlos, pues sencillamente se dice que puede causar muerte o aumentar la cantidad de accidentes, que es lo que no queremos que se sigan presentando. Mire, yo les voy a contar. Yo hago parte de un grupo, digamos, ahí de la compañía, de Enel Grips, donde tenemos un reporte de accidentalidad y llegó un informe de la carrera séptima con 41, donde nos sacó un circuito con casi 5.000 clientes y recibimos un reporte de la red de apoyo de personas accidentadas al parecer en el Parque Nacional, contacto con redes eléctricas. Entonces, algunos sí nos encontramos que tratan de habitantes de calle que tratan de hurtar, acceder a nuestras cámaras, otros porque a veces trabajan en forma involuntaria, yo les decía, con un andamio, con un pil, con una varilla, porque se centran en su espacio cuadrado, en su metro cuadrado, son muy expertos en lo que hacen en su trabajo civil, pero se les olvida que hay un entorno y que hay unas redes que pueden llegar a ocasionarle, que son peligrosas y que pueden llegar a afectar la integridad física de las personas. Entonces, dentro de esos factores de riesgo que el RETI declara, están los campos electromagnéticos, cuando hay torres, si yo me hago, digamos, puedo romper distancias de seguridad. La situación de anchos de zona de servidumbre, pues es peligroso, o voy y hago mediciones con equipos no calibrados, pues es peligroso, entonces debo respetar los anchos de zonas de servidumbre y los valores de límites de exposición a campo electromagnético, no debo construir dentro de esas torres.
Contacto directo, ustedes muchas veces en Bogotá, en Cundinamarca, donde trabajen, ven que hay gente que se sube a los postes, trabajadores telemáticos, u otros, de pronto hacer alguna conexión, alguna, porque consideran que son expertos, hay negligencia de técnicos, impericia de no técnicos, violación de distancias. Entonces, hay que primero establecer de que si yo no soy competente, no me subo a eso. Segundo, si soy competente, debo también cumplir las distancias de seguridad, aislamiento, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal. Bueno, debo conocer eso. La impericia, dando accidentes y lo que no queremos que siga sucediendo. Las tensiones de paso y tensiones de contacto. Las tensiones de contacto, a veces hay una red, estoy por atrás en lo rural, o aquí en el mismo Bogotá y me acerco y cojo en condiciones normales, una estructura de esa no debería pasar nada, pero por una falla puede haber una energización involuntaria y si yo voy, me paro y toco, pues sencillamente va a haber una tensión de contacto entre la mano y la estructura, digamos, por la cual pasa la infraestructura eléctrica, un templete, bueno, algún elemento que haga parte integral del circuito eléctrico. Llámese aéreo o llámese subterráneo. Lo mismo pasa con las tensiones de paso, ¿sí? Cuando hay energizaciones por rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despegue de la falla, pues si yo estoy en esa zona se vuelve peligrosa y cuando yo tengo abiertos los pies, pues sencillamente se puede en tensión de paso. De paso se evita es yo uniendo los pies, pero en la medida de no estar ahí cerca, si no tengo que estar, no estoy. Los rayos, las descargas, pues alejarme de bajantes de puesta a tierra, apantallamientos, digamos las medidas de control, pero pueden haber fallas en el diseño, en la construcción, en la operación, en el mantenimiento, y si no hay las medidas de protección, pues sencillamente se puede generar un riesgo muy alto y una consecuencia en mi integridad física. Otros factores de riesgo, digamos, más comunes en cajas, cuando me meto a hacer alguna instalación, a instalar, digamos, alguna extensión, a utilizar multitomas que generan sobrecalentamiento, cables que no cumplen capacidad técnica o cables que no están, son productos que no están certificados porque los compré donde no era. Toca tener mucho cuidado con eso. O me pongo a hacer instalaciones eléctricas, hasta instalar una lámpara, si puedo tener un contacto indirecto y una descarga eléctrica, diferentes tipos de cortocircuitos, equipos defectuosos, ausencia de electricidad, digamos, ya en hospitales, clínicas, si no tengo un sistema de emergencia, de planta de emergencia de transferencia automática, pues es un riesgo muy alto para los pacientes. Entonces, el RETIE, digamos que empieza a ser muy importante, ya en el título 10 habla de las distancias de seguridad en zonas con construcciones, donde explícitamente lo dice, no debo subir o hacer edificaciones por debajo de las líneas de energía. Debo tener presente también cuando van a trabajar en parte energizado cerca de ella, el trabajo puede estar expuesto a contactos directos, inducciones o arcos. Atención, si yo tengo que evitar que se desenergice, si tengo la competencia, pues tengo que aprender que tengo que aplicar las 5 reglas de oro y que tengo que conservar esas distancias de seguridad, utilizar tipos de protección. Si el tema, digamos, voy a hacer un volado, tengo que garantizar que la distancia por retie del último, del volado, digamos, a la red de media tensión, debe ser en red de media tensión de 13.2 o 13.400 de 30 metros, pero si esa baja tensión debe ser de 1,70. Son conceptos básicos que aquí está graficado y que muchas veces los omitimos y muchas veces porque el dueño de la edificación nos dice, no, 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 construyamos, ganemos espacio por X o Y, pero aquí tenemos una obligación legal todos. Pasa algo, responde el diseñador, el constructor, el dueño, y pues no vernos incurso en un tipo de situación de investigación. El tema de las distancias de seguridad del título 10 también habla, oiga, si yo no soy calificado, pues manténgase, si persona no competente únicamente, pues manténgase mínimo a 3 metros, mínimo a 3 metros. No tengo que acercarme a un frente vivo por allá arriesgándome a que se genere una explosión o un arco eléctrico, porque de pronto utilizo un elemento que puede alargar mi cuerpo humano, una varilla, alguna herramienta, y pienso que eso puede conllevar a que
distancias y a que se venzan los límites de aproximación, digamos, restringido, que solamente es para personal competente. Y personal competente, digamos, cumpliendo unos procedimientos y unos lineamientos que deben de ser claros. Entonces, para ir cerrando un poco, para no cansarlos más con esto, porque sé que eh, después de una jornada de trabajo extenuante, a veces con estos traslados en estas que es tan complicado por los trancones, quiero que veamos este video y se lo lleven no solamente para sus trabajos, sino para sus casas, para sus familias, para sus compañeros, porque esto es una filosofía de vida. Yo te cuido, tú me cuidas y entre todos nos cuidamos. Y eso puede decir que la gente se está accidentando, porque esto es lo que unía una semana que no pase un reporte de un accidente eléctrico y no de gente que está trabajando con electricidad, gente que está trabajando en las es gente que está utilizando andamios, es gente que está utilizando escaleras, es gente que por alguna razón un perfil lo sacó y no evidenció que la red estaba de 3 metros y resulta que con ese perfil rompió la distancia de seguridad y tuvo la descarga. No queremos que eso se siga con electricidad, pues tienen riesgos que todos los días desde sus mismas casas hasta sus trabajos se están viendo expuestos por diferentes tipos de situaciones. Entonces, llévense el conocimiento básico y siempre no dejen que las cosas les vuelvan a pasar. Analicen con con el de mayor jerarquía, con el servicio para que los oriente, ¿sí? O si ustedes ven a alguien que está cometiendo un acto imprudente o que está cometiendo, que puede ocasionar eh, que afecte su integridad física a la de otros, por favor háganle el llamado oportunamente. Pero no dejemos que las cosas siguen pasando porque los accidentes se siguen presentando. Mira, ya este año, con solo decirles, llevamos de 25 accidentes de terceros. Y no son nuestros contratistas que trabajan en redes, es gente de tercero, gente del común, que está trabajando todos los días en diferentes procesos y, y pues esto se está viendo. Hugo, no te escuchamos. ¿Nos estás escuchando? En tu hogar debes los elementos que se encuentran en mal estado, pero con ayuda de personal capacitado. Evitar el contacto con conductores eléctricos, tomas o cables pelados. En especial, evitar que los niños se acerquen de sobrecargar los cables y otros conductores con múltiples enchufes. No dejes el cableado a intemperie como extensiones o luces que sacaste al patio para iluminar. No realices reparaciones en cables pelados. Deja que las personas capacitadas. Si requieres un trabajo eléctrico, contrata personal calificado. Evita que los aparatos eléctricos se mojen y si por alguna razón se mojan, evita el contacto con ellos. Si tienes los pies o manos mojadas, no uses artefactos eléctricos. No ales o manipules de manera abrupta o inadecuada los cables. Nunca acerques materiales conductores como varillas metálicas a las redes eléctricas. No realices volados o extensiones de tu casa en pisos superiores que genere proximidad a las redes e incumplan con las distancias de seguridad. Si alguna persona realiza conexiones no normalizadas, debes reportarlas. Ello puede generar un riesgo para ti y tu familia. No eleves cometas debajo de las redes y no intentes bajarlas. Respeta las zonas de servidumbre. Si encuentras conexiones expuestas como cajas, repórtalo a la empresa. Nunca las manipules. Si encuentras un cable caído, repórtalo de inmediato. No lo manipules y mantén una distancia prudencial. No toques a alguien que está sufriendo una descarga eléctrica. No manipules el medidor ni los tableros.
Si realizas trabajos externos a una fachada, siempre ten en cuenta las distancias de seguridad con la red. Evalúa el área de trabajo y contacta a tu operador para obtener información de esa red. Asegúrate de que andamios u otras máquinas o herramientas se encuentren a una distancia segura de la red, de forma que no te expongas a ningún peligro. Siempre ten en cuenta que para protegerte no es suficiente con evitar tocar los cables de alta tensión. La descarga también se puede producir a distancia. Mire que con este corto video yo los invito a que reflexionemos todos en el sentido de lo más sencillo y es en instalaciones eléctricas en nuestras casas. Yo le voy a comentar un ejemplo, algo que pasó en Fusagasugá. Un niño gateador de 3 años, en la casa habían instalado una extensión de una habitación a otra para conectar un televisor, un electrodoméstico. Y resulta que nadie se fijó y el niño gateador en un momento dado cogió el cable de la extensión, lo metió a la boca, lo mordió y ahí tuvo la descarga eléctrica. Y ese niño pues sencillamente en el hospital de Fusa no lo pudieron atender, lo trasladaron a compleja, el niño con el dolor, los padres Hugo, qué pena, te estamos perdiendo un era su poco. hijo en esa situación, o sea, muy complicado. Entonces, como no nos ha pasado a ninguno de nosotros, lo vemos lejos y desde un tema de instalación. Acá en Bogotá el año pasado, en un centro comercial, no voy a decir que, alguien haciendo una instalación, una extensión para, resulta que la extensión no es técnica adecuada, unos cables empalmados, tras las grúas estaban haciendo algún mantenimiento, obra civil, y traer una extensión y la llevaron para conectar un eléctrico y resulta que por ahí lo pasó por encima de un charco donde había agua, generaron un corto y el señor tuvo una descarga. En Villeta, un señor, le estoy dando con ejemplos reales, un señor cayó por alguna razón, se cayó una línea de baja tensión, se generó un charco, el señor por tratar de pasar su moto, en vez de esperar, ahí montó la moto por la andén y resulta que ahí estaba haciendo y la moto le incendió. Gracias a Dios el señor pero perdió la moto, antes no le alcanzó a pasar nada. Otro señor por allá en la finca tratando de ayudarle al papá que hacía mantenimiento allá a bajar unos aguacates, pues ahí subió con abajo y que no vio que pasaba la red con la varilla, empezó a romper la distancia de seguridad, además de que tuvo la electrocución, se cayó del árbol, un muchacho de 22 años. Y ahora cuando empezamos a hablar de obras civiles, hace poco, nomás la semana pasada, ya en la 127, como con Boyacá, tuvimos un reporte de un señor, estaban subiendo con agua allá en un edificio como de más de 20 pisos, no recuerdo muy bien. La guaya rompió distancias de seguridad, hubo una descarga, el señor estaba sentado ahí cerca de la construcción y ahí tuvo una tensión de paso y así hay cantidad de casos cada semana repitiendo 1 o 2 casos. Y esto no podemos que se sigan, no podemos, esto tenemos que darle esfuerzo en todas estas obras para que hagamos la charla de seguridad, hagamos la reflexión, demos el feedback, estemos analizando, digamos, observando esos peligros. No dejen que las cosas les vuelvan parte del paisaje. Los peligros hay que observarlos y los riesgos hay que controlarlos. Llévense eso. Y no es solamente el RETI lo manda, es un mandato de ley. Pero además, de independiente del mandato de ley, oiga, si no nos cuidamos nosotros, si no cuidamos a nuestros compañeros, nadie lo va a hacer. Entonces, como cerrando ya, pues yo quisiera agradecerles ante todo por el esfuerzo que han hecho para conectarse a este espacio sobre el RETI. Si quisiéramos profundizar más, esto requerimos mucho más espacio. Como bien le decía, son 4 libros. Digamos, el primero habla de todo el tema de disposiciones generales, todo el tema de los riesgos eléctricos. El libro ya habla, digamos, de la certificación de conformidad de los productos, de todo el tema de los criterios de calidad, digamos, de desempeño y seguridad, digamos, requisitos y ensayos mínimos en los equipos y productos. El libro 3 ya habla de todo el tema de instalaciones eléctricas, de los conductores, de los equipos, las máquinas. Digamos, habla de todo el tema de las distancias de seguridad, que como yo les decía, oiga, normalmente en redes de distribución de media, entre 13.2 y 34.5, manténganse a 3 metros. El libro 4 ya habla del tema de la evaluación de la
conformidad, digamos, de los procedimientos para la evaluación, los requisitos a evaluar. Dice que a través de organismos de evaluación de conformidad, digamos, acreditados por la ENAT o NAT, que es la Organización Nacional, digamos, de acreditación, es lo que dice, oiga, ¿qué instituciones pueden entrar a generar certificados de evaluación de conformidad? Y unos anexos que ustedes los encuentran también en Internet, donde están los formatos de inspección, digamos, los dictámenes. Entonces ya habla a nivel de los procesos de la cadena de energía, a nivel de generación, líneas de transmisión, distribución, transformación, incluso los de uso final. Entonces es importante que sepan el libro que trae, lo lean, lo interioricen, y donde no puedan, donde no tengan dudas, pues preguntan. Eso, digamos, la información está, ya no nos podemos dar el lugar de decir, ay, no, es que yo no sabía, ah, es que a mí no me enseñaron eso. Hay muchos medios ahorita para aprender y estos conceptos. Ah, no, es que esto no es mío porque yo trabajo en una civil y eso es para electricistas. Ah, sí, pero es que pues, todos tenemos que tener presente que así no trabajemos, así no seamos electricistas, no seamos ni técnicos, ni tecnólogos, ni ingenieros, tenemos que saber que tenemos una obligación de cumplir las distancias de seguridad, y si no sabemos, pues tenemos que orientarnos, asesorarnos con las personas que son competentes en el tema de la electrotécnica. No siendo más, yo les agradezco y pues no sé qué dudas tenemos. Listo. Muchísimas gracias, Hugo, por este espacio. Les recuerdo a todos que tenemos 4.7. unos minutitos para sus preguntas, entonces pues si tienen las pueden dejar por el chat. Por el momento tenemos una que dice, ¿qué tanto campo magnético genera un cuarto eléctrico en un bloque de vivienda? No te escuché bien. ¿Qué campo electromagnético genera qué? Un cuarto eléctrico en un bloque de vivienda. No, digamos, ese tema tiene diferentes variables. Digamos que hay en las edificaciones, digamos, dependiendo del tipo de diseño, de construcción, pues hay secciones que pueden estar inmersas, pero esas subestaciones, digamos, están en sitios aislados, protegidos con sus celdas, donde solamente puede entrar persona calificada. Si hay duda, digamos que eso no puede decir que hay que hacer unos estudios, digamos, y mandar a medir esos campos electromagnéticos, dependiendo de los niveles de tensión, digamos, a nivel de líneas de transmisión, digamos, donde el campo electromagnético es mucho más alto, eh, pues ahí las distancias de seguridad son menos, como en el tema que decía las servidumbres. Ahí tenemos que mandar a hacer esas medidas con equipos especiales que permitan decir, venga, es que ese campo electromagnético y a qué distancia nos deberíamos de mantener, pero normalmente en construcciones ya se maneja media tensión, donde la alimentación ya es a media tensión, no alta tensión, digamos, no, el campo electromagnético no es que, no digo que no sea importante, y si tenemos la duda, habría que medirlo, pero digamos, si nosotros no somos calificados, pues no tenemos nada que hacer allá, no tenemos que acercarnos a esas instalaciones, porque de todas formas, como tal, son activos que están energizados, así estén aislados por puertas, ¿no? Listo. Tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la actualización del RETIER? Sí, la actualización del RETI, como bien lo decía, es la resolución, la pueden buscar, resolución 40117 del 2 de abril de este año, que es la que les decía que tiene cuatro. Anteriormente el RETI era un solo libro, donde tenía toda digamos, el despliegue de los diferentes temas. Hoy el RETI lo separó en cuatro libros, más un anexo. Entonces, ese es del 2 de abril, y los cuatro libros, el primer libro es el de disposición general, el segundo libro, digamos, se alcance a todo lo que tiene que ver con la certificación de conformidad del producto, ¿sí? El libro 3 es todo el tema de instalaciones eléctricas, ahí está lo de distancias de seguridad, importante que lo lean, porque pues aquí en este espacio yo les di algún tema como lo más relevante. El libro 4 ya habla de la evaluación de la conformidad y de digamos, de los organismos que podrían emitir un tema
deben estar acreditados por el ONAP y los donde están los formatos de inspección y los dictámenes para cada proceso, si es generación, transmisión, distribución, transformadores, una inspección de uso final que debe ser, digamos, revisada. Eso lo encuentran ahí en internet, lo pueden consultar, RETIE vigente, y ahí le aparece la resolución que les mencionaba, que es la 40117. Listo, perfecto. Tenemos una última pregunta que es, ¿hay alguna guía un poco más específica sobre el diseño y construcción de instalaciones eléctricas residenciales? Digamos que lo que pasa es que hay mucha norma, lo que yo les decía aquí, la norma 2050, digamos, hace mucho alcance a tema de instalaciones eléctricas, cableado, productos, pero el RETI también da algunos lineamientos que en el capítulo, en el libro 3, digamos, donde está instalaciones eléctricas y donde está el libro 2, que ahí para el adecuado uso, criterios de calidad de desempeño, digamos, ahí da algunas instrucciones, pero digamos que hay que leerlo porque pues siempre en un espacio de estos pues no alcanza a profundizar cada libro, cada tema. Pero también la 2050, digamos, que es la norma técnica, la que tuvimos primero, que era con la cual nos basábamos para hacer instaladores, calibres, pero pues sí, todos podemos leer, aprender, pero el día que vamos a ejecutar tenemos que tener en cuenta que hay una competencia y una responsabilidad para los que son, llámese técnico electricista, tecnólogos o ingenieros, ¿de acuerdo? Con su matrícula profesional. Perfecto. Y por último, te quisiera pedir si nos puedes compartir como tus datos de contacto, en donde te pueden encontrar las personas si en algún momento tienen alguna duda. Sí, digamos que nosotros pues lo canalizaríamos a través de ustedes para que esto no se vuelva como un tema personal. Perfecto. Listo. Si hay alguna duda, alguna inquietud, y a los canales, digamos, nosotros vamos a compartirle unos canales que hay de Enel, hay unos, Mm, digamos, hay unos registros donde ellos pueden hacer consultas y pueden hacer contactos. Si hay alguna duda, vamos a compartirle unas cartillas de seguridad. Lo que pasa es que, digamos que esta es la desventaja que hay cuando una charla se hace virtual, que primero pierde un poco el acercamiento y la interacción con las personas directa y donde podamos compartir unas cartillas de seguridad, pero se las podríamos enviar a ustedes digitales para que ellos puedan tener acceso, digamos, a unos QR o a unos links y hacer consultas de tipo técnico y de tipo de recomendaciones de seguridad a nivel de prevención del riesgo eléctrico. listo, perfecto. Sí, sería ideal. Bueno, no siendo más, agradezco muchísimo a Hugo por este espacio, por el tiempo, por compartirnos pues también como estos Ok, conocimientos. También agradecemos a todas las personas que se han conectado, que han permanecido. Muchísimas gracias. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro canal de YouTube o en el sitio de Academia Constructor. Igualmente, pues en el chat les comparto el link. Nuevamente, muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. ok. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Bueno, hasta luego, gracias.